Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Arranca La Máquina de Pensar aquí en Radio Uruguay, en un programa especial, porque ustedes ya lo saben, pasó por la ciudad de Montevideo, se realizó un coloquio en torno a la figura de Tomás de Matos y a los 30 años de la novela histórica de Bernabé, un clásico de la literatura reciente uruguaya. Y bueno, una de las participantes de este coloquio internacional es la profesora Celia Fernández Prieto. ¿Cómo andás, Celia? ¿Andás bien? Muy bien, sí. Encantada. Encantada, Celia. No conocía Uruguay, ¿no conocías Uruguay? No. Es la primera vez. Ni Uruguay ni Montevideo, así que es otro aliciente más, además del Congreso, para estar aquí. Hay que decir que, bueno, y obviamente tendrías algunas ideas o algunos mitos, ¿no? Ideas preconcebidas de Río de la Plata, ¿no? Uno, ¿no? Tiene cierto, algo, sí, bueno, me habían ciertas... dicho que era o sea, me habían hablado del río, pero del río. Y de toda Hay que verlo, de ¿no? todo ese paseo maravilloso, realmente, que es la muy Rambla, muy bonito. Sí, el paseo marítimo. Sí, lo que aquí llamáis las Ramblas, ¿no? Y la verdad es que cuando he visto el río, me he sorprendido porque para mí es un mar, es claro. Casi un océano, ¿no? Sí. Si comparamos las medidas, ¿no? Sí. De los ríos españoles con esto, pues realmente no, es precioso. Y también me habían hablado de que era una ciudad muy afable, muy hospitalaria, bastante tranquila, o sea, que tenía muy buenas referencias, bueno, aparte de los escritores que siempre en España. No, pero hay una tranquilidad, digamos, para una ciudad, digamos, que es capital, hay una cuestión un poco de provincia, así, ¿no? Tranquilidad, ¿no? Eso me ha parecido, pero vamos, mi impresión todavía es muy... Es muy fresca. Es muy fresca, exactamente. Bueno, Celia Fernández Prieto es profesora de Teoría y Literatura Comparada y Teoría de la Literatura. Estás en la dirección del Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Filosofía de Córdoba, de la Córdoba. Universidad de Córdoba. Sí. ¿Sos cordobesa? No, soy gallega. Bueno, has publicado y tus líneas de investigación son la novela y la historia, las escrituras del yo, la autobiografía, los diarios, la literatura de la memoria, y entre otros libros tenés Poética de la novela histórica, es un libro, el libro se llama Metaliteratura y melancolía, Memorias de un hombre de acción. Bueno, son dos libros. Son dos libros. Sí, son dos. El primero es... Poética de la novela histórica. Exacto, ese es uno. Ese es uno, que es como tratar de sentar las bases de la novela histórica, muy difícil, ¿no? Más o menos. De una poética como la de Aristóteles, digamos, es una poética, ¿sí? ¿No? Sí, bueno, bastante más modesta, claro, bastante más modesta, pero bueno, pretendí en aquel momento, pues, buscar cuáles serían más o menos los aspectos generales que aparecen en la novela histórica. En la novela histórica, básicamente, también digamos que fue el boom que hubo a nivel de, digamos, en lengua castellana, bueno, y en el mundo anglosajón también en los 90, ¿no? En fin de los 90. Sí, ¿no? Sí. Bueno, es un libro que traza un poco la historia de la novela histórica. ¿No? O sea, que arranca pues desde lo que consideramos que es su origen, que es inglés, ¿no? Con las novelas de Walter Scott, que tienen un éxito enorme en el resto. ¿No? Y Ivanhoe, nosotros decíamos Ivanhoe, le decía yo, pero es Ivanhoe. Y hay que decir que una de las cosas que siempre se ha hablado mal o criticando de la novela histórica, me acuerdo que lo repetía Francisco Umbral. Paco Umbral decía que no es ni novela ni historia. Sí, claro, bueno, eso... Porque no es ni novela porque, digamos... Sí, ni chicha ni limoná, ¿no? Porque la novela y esto está la fundación de la novela contemporánea, que es el Quijote, básicamente, es el reino de la libertad, ¿no? El reino de la imaginación, el tema de que todo puede ocurrir en una novela, ¿no? Y en cambio la novela histórica está delimitado por los acontecimientos históricos. Y a la vez no es historia porque ya sabemos que no es historia, ¿no? No, que claro, es ficción. Claro. No es ni novela ni historia. Bueno, yo creo que sí es novela. Lo que ocurre es que la gama de posibilidades que tiene la imaginación del novelista histórico es también muy alta. Es cierto que hay novelas históricas que, se limitan, o por lo menos... por el argumento, digamos, o sea... ¿no? Sí y no. O sea, hay novelas históricas
que son muy respetuosas con los datos históricos que se saben, con la documentación historiográfica, y hay novelas históricas que son normalmente las novelas históricas más experimentales y de los 90, que justamente lo que hacen es trabajar la distorsión explícita de los datos históricos, ¿no? Jugar como que hubiera pasado, sí, tal cosa. Exactamente. ¿No? Porque en general, digamos, por ejemplo, si alguien escribe algo sobre María Estuardo, obviamente el novelista proyecta y cada una va a ser su María Estuardo y va a cambiar todo, y los diálogos, va a ser todo ficción. Pero al final le tienen que cortar la cabeza, por ejemplo, ¿no? Esa sería la limitación de la novela histórica. Bueno, al final le cortan la cabeza. Pero puede ocurrir que no se la corten. Que haya un novelista que diga, bueno, que especialmente... Puede ocurrir que no se la corten o sobre todo que muchas veces la novela histórica lo que hace es desmitificar figuras que la historia ha idealizado, ha encumbrado, ¿no? Desde, en fin, Napoleón, Cristóbal Colón, en fin, esta especie de figuras míticas, ¿no? Y que muchas veces los novelistas históricos lo que hacen es desmontar esos mitos, ¿no? Humanizar. Exactamente. Humanizar o poner otra versión, ¿no? Es decir, que frente a esas figuras, en fin, que parecen que son perfectas, monolíticas, pues mostrar la complejidad de los seres humanos, ¿no? Como, en fin. En general, el arte de la novela es eso también, digo, diría yo, de todas las artes, que es mostrar la ambigüedad, las luces y las sombras, el tema de todas las personalidades que caben dentro de una personalidad también, ¿no? Exactamente, ¿no? exactamente. Los muchos yoes, ¿no? O las muchas identidades que puede haber en una misma persona, que puede ser grande y miserable a la vez, ¿no? Sí, opuestos, según pueden estar opuestos. Y eso me lleva directamente a las escrituras del yo, a la autobiografía, a los diarios, que también se trabaja eso, que es el tema también de precisamente alguien que dice una cosa y hace una cosa, pero también siente lo contrario, y de repente en otro momento hace lo contrario, y bueno, vos hablas de los yoes. Yo me acuerdo haber leído en un artículo sobre, en realidad, no importa, sobre Duccio Demetrio, pero él decía que en realidad no tenemos un solo yo, sino tenemos un archipiélago de yoes, como islas, y que eso se puede unir con la narrativa. Y David Lodge dice en otro momento algo muy, muy interesante, muy lindo, que es que todos nosotros, cuando nos despertamos, nos estamos contando a nosotros mismos una narrativa para unir esos yoes, ¿no? Ese es un momento. Exactamente. Yo lo veo así. Necesitamos la narración porque tenemos que hilar, ¿no? Que anudar distintas imágenes de nosotros mismos, ¿no? Y claro, el diario, por ejemplo, ¿no? El diario es un tipo de escritura en el que, bueno, pues al final del día o en cierto momento alguien hace un relato de lo vivido, ¿no? En ese día elige ciertas cosas, no aparecen otras, claro. Y bueno, va mostrando cómo se va articulando día a día, o pues lo que puede ser una historia posible de esa persona, no la historia, porque ahí quedan eso es una selección. Está el caso aparte digo, primero hay diarios que se escriben de personas, de grandes personajes o grandes escritores que saben que van a ser publicados, entonces ya están cuidando su imagen. Y hay otros casos, como por ejemplo como pasó con Tolstoy, ¿no? Que tenía como dos diarios. Un diario se lo miraba la esposa. Exacto. Y otro lo tenía en la bota que lo escribía para él. Exactamente, ¿no? Sí. Sí, bueno, y hay gente que ha escrito diarios en clave, por ejemplo, teniendo cuidado de que nadie pudiera acceder. Bueno, y de hecho antes había, ahora ya menos, pero yo recuerdo que cuando yo era niña a mí me regalaban un diario con un candadito, ¿no? En donde, bueno, que a mí me parece que luego, realmente pensándolo, creo que es un buen regalo. Es un buen regalo a un niño o a una niña. Sí, porque creo que te hace, poner en palabras
pues ciertas experiencias o ciertos sentimientos que, bueno, pues que a lo mejor si no tienes ese estímulo, ¿no? Del diario. No, pues y aparte la escritura tiene, entre otras cosas, hay una experta en bloqueo o desbloqueo artístico que se llama Julia Cameron, y que era la esposa de Martin Scorsese, y ella plantea una cosa que yo la practico incluso, que es cada día escribir 3 páginas matinales, que no necesariamente como un diario, sino de lo que te preocupa, de las cosas que tenés en la cabeza. ¿Por qué? Porque al escribirla pierde efecto, pierde fuerza eso, y te empezás a preocupar mucho menos. Ella le llama un drenaje mental, ¿no? Como si fueran la alcantarilla, o sea, como si vos te sacaras cosas, al escribirlas bajan, ¿no? Sí, porque al escribirlas tú te distancias de ellas. En cierta manera es como si ese yo que aparece en la escritura no fueras del todo tú, ¿no? Con lo cual, pues es como, en fin, verse a una cierta distancia. Y normalmente cuando somos capaces de hacerlo así, porque no siempre somos capaces, depende de la carga sentimental que tenga aquello que vivimos, pues suele desdramatizarse, porque en el momento en que uno se separa un poco de sí mismo, pues incluso pues llegar a ironizar, ¿no? Eso no, y es incluso un poco digamos el principio, ahora que te escucho, que en lo que se basó al principio el psicoanálisis o la psicología, que es vos hablás algo y bueno, lo estás descargando al otro, ¿no? En este caso no se lo descargas a nadie, sino lo descargas en un papel y que te garantizan que nadie lo va a leer, en fin, no sé. O al menos eso intentas. Al final las cosas siempre acaban en manos de otros, sí, ¿no? pero como estamos en un momento también de producción de textos y de imágenes y de miles de cosas, está la cantidad que también la cantidad también te puede albergar, digamos, en esa masa, ¿no? ¿A quién le va a importar después, no? Sí, bueno, y además yo creo que hoy también hay una mayor exhibición de lo privado, ¿no? Entonces, bueno, pues Facebook, Internet, las redes sociales, hay como pues una puesta en público, ¿no? De muchos aspectos que antes pues permanecían en la intimidad o en la privacidad, claro, ¿no? Sí, entonces yo creo que esos espacios que antes estaban pues son lo público, lo privado, lo íntimo, que bueno, son espacios convencionales, han ido cambiando, exactamente. Yo me acuerdo también mirá lo que me vino ahora, de Rafael Sánchez Ferlosio, que en un breve texto que tenía él escribe, digamos, textos muy breves, él va caminando por la calle y entonces se molesta porque aparecía en revistas en los kioscos de Lady Di o de otros famosos diciendo que me invaden la privacidad, lo recuerdo. Los paparazzi, no sé qué, y el tipo Ferlosio, que es un calentón que se enoja mucho, muy rápidamente, dice, pero la puta, me están invadiendo a mí mi espacio público con sus intimidades, a mí qué mierda me importan las intimidades, digamos. Son ellos los que invaden el espacio público, y tiene razón, es así. Y tiene razón, exactamente. Mi espacio público debe estar libre de que me mostraran esas portadas y me contaran que el niño hizo tal cosa o le pasó con el nombre tal cosa. Sí, exacto. Bueno, y cuando uno iba en un tren, por ejemplo, ¿no? Y está oyendo conversaciones estrictamente privadas del tipo que tienes al lado con el móvil, ¿no? Una conversación con su novia. Y dices, pero por favor, pero yo no quiero enterarme de esto, en ¿no? este espacio público está invadido. Y entonces hay como una pérdida, ¿no? De conciencia de que hay ciertas cosas, ¿no? Ciertas conversaciones que uno debe realizar en un espacio privado y no en un lugar que es un lugar compartido, ¿no? En un lugar en el que estamos todos y que por lo tanto no tienes por qué invadir el espacio público, exactamente, ¿no? El derecho del otro, ¿no? Pues en fin, a no compartir pues tus historias, en fin. Claro, ahí Sánchez Ferlosio lo que estaba era con su lógica, digamos, dándole vuelta, invirtiendo ese discurso que tiene las celebridades, diciendo, me
invaden los paparazzi, no puedo soportar, no puedo tener una vida privada. Y él decía, no, es al revés. ustedes lo que me están invadiendo a mí. Claro. Bueno, muy bien, vamos a hacer, amigos, una breve pausa. Estamos conversando aquí con Celia Fernández Prieto. Ella es española, es profesora de teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad de Córdoba, la Facultad de Filosofía y Letras. Después ella está por el coloquio sobre Tomás de Matos y Bernabé. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Gente, seguimos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Celia Fernández Prieto, profesora española, investigadora de la novela histórica, y también yo le hablaba también de la autobiografía, de los diarios, que de alguna forma es una especie, en su momento se hablaba de historia íntima o de, digamos, de sensibilidades íntimas, que también siempre se habla de la historia con mayúscula y las historias, pequeñas historias con minúscula, que es algo que en los años 80, 70, 80, ¿no? Con la posmodernidad tuvo cada vez mayor relevancia, ¿no? Entonces, una de las cosas es ver el lado oculto de los grandes hombres, ¿no? O en las pequeñas cosas ver cómo se va nutriendo la historia, de alguna forma. Esto que llamamos la historia, que no se sabe muy bien qué es, que es el avance de la humanidad, que en su momento todo el mundo lo imaginaba como un progreso, y de hecho nos lo daban en el instituto, en fin, en las escuelas, como, mirá, teníamos una piedra y ahora tenemos tal cosa, es todo un progreso, y ahora eso quedó en duda, ¿no? Digamos, de que vayamos hacia un progreso, no está claro, ¿no? Sí, el concepto de progreso sí que era el concepto clave, ¿no? De los relatos históricos y de los grandes relatos, ¿no? De que siempre, bueno, íbamos a todas las revoluciones, ¿no? Era, pues bueno, vamos a hacer esto porque vamos a hacer un mundo mejor. Claro, todo eso ha perdido, en fin, intensidad, ha perdido consistencia, y realmente hoy estamos en un momento en el que se ha hipertrofiado el presente, ¿no? En fin, lo que tenemos es que vivir, o sea, aquí y ahora, y de una manera un tanto paradójica, o al menos aparentemente paradójica, lo que ha ocurrido es que ese debilitamiento de ciertas estructuras familiares, económicas, laborales, que antes daban una cierta seguridad, al debilitarse, ha hecho que haya un movimiento de individualmente y como grupo, de búsqueda del pasado. O sea, como si el pasado cercano se convirtiera en algo que nos da estabilidad, que nos da esa estabilidad que antes nos daban, pues, otras estructuras. Los grandes metarrelatos, digamos, los grandes, digamos, ideologías, digamos, ¿no? También te pregunto, ¿no será? Porque aquí hay un historiador, Gerardo Caetano, que lo planteaba es un historiador y politólogo, y él planteaba algo así como, lo resumo yo con mis palabras, ¿no? Que en la medida en que estamos en un momento como de presentificación, de eterno presente, ¿no? Se habla de Peter Pan, de todos nos creemos jóvenes, en fin, esa onda internet que es como un eterno presente, y se ve en los jóvenes, ¿no? Vos que sos docente lo ves en los jóvenes, que ellos cortan con lo que sería el pasado. O sea, le hablas de algo de hace 30 años y le parece el neolítico, ¿no? O sea, tienen la misma vinculación con lo que pasó hace 30 años que con lo que pasaba en la Edad de Piedra. O sea, lejanísimo, una cosa que no tiene nada que ver, cosa que no nos ocurría a nosotros, digamos, ¿no? De nuestros padres, lo que pasaba hace 30 años nos importaba, en fin, tenía un vínculo. Y él dice, entre otras cosas, y yo se lo he dicho también a estudiantes, que aquel que no puede imaginar lo que era hace 30 años sus padres o no, él no puede imaginarlo 30 años para adelante tampoco. Sí, es verdad. No se puede. Si vos no podés imaginar 30 años para atrás, es inimaginable. Y entonces yo le decía a los estudiantes, ustedes no se ven a ustedes mismos, ni se imaginan que dentro de 20, 30 años van a ser una persona. Claro. Y me miraban y decían, efectivamente, no, es inimaginable, digamos, ¿no? Por esa presentificación. Ahora, en ese mismo texto él decía que las cosas de la historia daban cierta estabilidad, pero con una mirada como de anticuario, decía él, ¿no? ¿Se me explico? De anticuario, que eso parece que, no sé si lo dijo Hannah Arendt, en fin, o alguien lo dijo,
en el siglo XIX, que ya se daba que los burgueses agarraban y compraban y ponían algo arriba de la chimenea, como diciendo, bueno, esta es mi vínculo con la historia es este jarrón, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, sí. ¿No? Sí, es cierto. Yo creo que había un teórico, Francis Jameson, que es un teórico de la posmodernidad y que diagnosticaba, ¿no? Esa falta de conciencia histórica en nuestro presente, en nuestro momento, ¿no? Y que lo que conocemos del pasado es un pasado espectacularizado, es decir, es un pasado tamizado por el cine, claro, por los mercados medievales, por un poco una especie de eso, la ficción, esa ficción exacto, histórica, ¿no? sí, Entonces, sí, en lugar de ir a realmente interesarnos por lo que pasó, nos interesamos por esos simulacros, ¿no? En fin, no sé nada de la Edad Media, pero me voy a un mercado supuestamente medieval, ¿no? Y me compro exactamente, ¿no? Entonces, claro, es como o también está ocurriendo también, digo, de que desaparece un oficio, alguien que arreglaba bicicletas y dice, no, hay que tratar de preservarlo o hay que guardarle esta bicicleta. Yo me pasó con un amigo que ya se murió de 80 y pico años, me decía, yo cuando era joven los oficios cambiaba y ya está, en él se le ocurría ponerlo en el museo, me explico, claro, el último hombre que sabía arreglar tal cosa, ¿no? Y ya está, eso desaparecía, pero el hecho de guardarlo es como que de conservarlo, como que nos calma. Ya me acuerdo, Eric Hobsbawm había dicho que Eric Hobsbawm, que en esta etapa de la humanidad es la etapa en que la humanidad más ha roto con su pasado. Sí. De toda la historia. Coincide con el diagnóstico de Jameson. Sí, es claro, porque en el momento en que el futuro pierde consistencia, es decir, porque claro, ahora tenemos trabajo, pero no sabemos si mañana lo vamos a seguir teniendo. Tenemos una cierta estabilidad económica, pero tampoco sabemos si mañana va a continuar. Entonces, esa inestabilidad, ¿no? del futuro, esa enorme incertidumbre, pues hace que realmente la conciencia se fije estrictamente en el presente, ¿no? Porque es vivir hoy y mañana, ¿no? Y ya está. El eterno presente. Entonces, pensás en una semana y ya está. Claro, claro. Entonces, por eso quizá, a lo mejor no de una manera general, pero sí esa mirada hacia el pasado, a lo mejor no en gente muy joven, pero ya gente que tiene 30, 40 años, pues se está viendo, por ejemplo, en la escritura, en las novelas, ¿no? Como, porque aparte hay una fascinación también por ver películas históricas. Claro. Hay una fascinación en este momento, hay una producción constante, o, digamos, Juego de Tronos, que no es exactamente histórico, pero bueno, también, digamos, transcurre una edad mítica, ¿no? Esa fascinación que hay por, yo miraba también La Corona de Cromwell, una serie también de la BBC que es extraordinaria sobre la corona, sobre Isabel, la reina Isabel ahora, digamos, o sea, pero es continuo y constante, digamos, como que, y a nivel de novelas más todavía. Sí. Novelas grandes de 1000 páginas. Sí, se sigue. Magno, o lo que quieras. Sí, se sigue, sobre todo el mundo griego, griego, Aquiles, Héctor, en fin, ¿no? El mundo griego sigue teniendo una enorme fascinación, pero ahí, es decir, esa atención por una historia que está realmente muy mediatizada, muy hollywoodiense, digamos, ¿no? Claro. Entonces, porque no suelen ser grandes novelas tampoco, no son más bien bestsellers, pero yo tengo amigos que la leen y me sorprende que cuanto más páginas mejor, o sea, de 800 páginas, 1000 páginas, eso me sorprende. Sí, mucho. Porque claro, la novela histórica ha tenido una línea de novela de aventuras, ¿no? Claro. Entonces, y esa es una tradición que pervive y que, bueno, y ha sido una de las críticas que se le han hecho a la novela histórica. Bueno, es entretenimiento, es escapismo, es diversión, es que falsea todos los datos, claro, ¿no? Claro, en fin. Cuando en realidad la novela histórica, como ocurre con la ciencia ficción, que sería otro extremo, siempre está hablando del presente. Siempre.
Siempre. Siempre está hablando del Porque presente. además es el presente el que lee el pasado, Claro, ¿no? claro. Siempre... El escritor es de ahora y está atravesado por sí. neurosis de ahora y por todos los problemas que de tenemos hecho, ahora. yo leí hace poco un libro sobre memoria de neurociencia, ¿no? Que se titulaba Los 7 errores de la memoria, ¿no? Y una de las cosas que decía es que lo que éramos depende de lo que somos. Que es una frase paradójica. Lo que éramos depende de lo que somos ahora. Exactamente. Sí, claro, ¿no? Sí, que según sea tu presente, individual o colectivo, así se relata el pasado. Sí, Entonces, pero eso digo porque hay un detalle con la ficción, es que en otra cosa que había leído era que la ficción nosotros recordamos, pero a la vez cada día se nos va muriendo determinado número de neuronas. Entonces el recuerdo no es exactamente igual y la ficción rellena todos los agujeritos, claro. lo va rellenando de todas esas neuronas. Exactamente. Lo va rellenando. Y también pasa a nivel colectivo. Entonces la frase como era, lo que éramos depende de lo que somos ahora. Exactamente. Obvio. Y que estamos atravesados también por esa narración también. Sí, ¿no? Sí. Entonces, si lo hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Y lo hacen los pueblos también. Y lo hacen los pueblos. Hacen los pueblos, y ahí voy a pegar un salto. Bueno, quería hablar de Ramón Gómez de la Serna, que yo soy un fanático de Ramón Gómez de la Serna, pero esto que estamos hablando es exactamente lo que dice Javier Cercas, que yo lo he entrevistado un par de veces, y de que, eso de que si no aprendes de la historia estás condenado a repetirla. O yo le dije una frase que me gusta mucho de Carl Jung, que es de Jung, que dice: todo aquello que niegas te somete y aquellos que aceptas te transforma. Y él le encantó para la última novela de él, la de la Guerra Civil, ahí ahora se me fue. Soldados de Salamina. No, la última. De Monarca de las Sombras. El Monarca de las Sombras. Monarca de las Sombras, donde él dice que si España no asume lo que hizo, lo que ocurrió, va a seguir siendo sometida por aquello que niega, digamos. Le pareció así, como que cerraba, y de hecho a él, a nivel personal, esta novela última es como un viaje a su pasado franquista, digamos, ¿no? A sus antepasados. A sus antepasados, ¿no? franquistas, en fin. Un héroe franquista que era un tío de él, en fin. Que había muerto muy joven. Y que él no lo había querido decir o no lo quería poner en una novela, digamos, ¿no? Sí. Fue como una especie de asumir eso, ¿no? Asumir el pasado. Realmente en España tenemos en este momento una floración extraordinaria de novelas de gente de la edad de Javier Cercas y más joven, la gente que puede tener 40 años, 50 años, que evidentemente no vivió la guerra y eran niños en la transición o casi, que han escrito novelas, han tenido la necesidad de preguntarse cómo, no tanto qué pasó, aunque también, pero sobre todo cómo vivió, ¿no? Cómo se vivió eso, qué daños, ¿no?, quedaron en la gente republicana, en la gente torturada, encarcelada durante el franquismo, con una intencionalidad fundamentalmente ética, ¿no? Es decir, es que tenemos una asignatura pendiente de restaurar la justicia, de devolver la voz, ¿no?, a pues todos esos héroes o esos pequeños héroes, ¿no? Claro, esos claro. héroes anónimos, que es un poco lo que hace Javier Cercas en Soldados de Salamina, ¿no? En Soldados de Salamina es que es, digamos, fundacional de Javier Cercas, y lo vuelve a hacer en El Monarca de las Sombras, claramente, digamos, ¿no? Sí. Aunque para mí en El Impostor, que fue la anterior, es la que yo veo como más vinculada. No sé, la veía a Soldado de Salamina porque es lo contrario, digamos. Es alguien que precisamente donde él se plantea todo el tema de el auge de la memoria, ¿no? Y la antepone la memoria a la historia, ¿no? No, al revés. Al revés. Cercas, sí, Javier en El Impostor es muy crítico con la memoria, con
con el uso, o mejor, el abuso, ¿no? de esta moda de memoria histórica que, bueno, pues acaba también por banalizar las cosas, ¿no? Por acentuar a lo mejor el melodrama, la anécdota, ¿no? Exactamente, y por aprovechar, efectivamente, es una moda, ¿no? Entonces, pues hay lo que en un momento pues aparece y es necesario, porque es esa recuperación de un silencio y de un vacío, puede convertirse, si lo exageramos, en algo tan banal e incluso saturar, ¿no? Y en el caso de él, de un impostor, digamos, ¿no? Alguien que afirma haber vivido y que debe ser un testimonio, un protagonista, que lo que quiere es cámara, quiere tener, no estar bajo los reflectores, quiere cámara, quiere estar en el discurso, no le importa ni siquiera dinero, porque no puede ser en el capitalismo por dinero, pero no, él quiere simplemente estar en la foto, quiere una identidad, ¿no? Quiere una identidad que no tiene. Entonces, claro, eso le lleva a a reflexionar sobre un problema importante, y es que, claro, vivimos en un momento en el que el testimonio se ha maximizado. Y él dice que él contribuyó a esa moda, porque con el soldado de Salamina y buscando a los héroes, digamos, desconocidos, humildes, se generó en España, ¿no? Porque hay miles de héroes de Salamina, digamos, como el soldado de Salamina, hay miles, ¿no? De la misma forma que hay muchos desaparecidos y cosas, ¿no? Claro. Y él dice que se exacerbó y que, bueno, pero él lo critica eso, lo critica porque... Claro, él lo critica en cierta manera... Lo pone a la historia, por eso dice que los historiadores como que son los que ponen a la visión, que faltaba visión histórica. Eso es, o sea, que él... y en parte tiene razón, me decía, bueno, el testimonio tiene una... debe merecernos un enorme respeto moral, pero no necesariamente hay que creerlo, no necesariamente hay que conferirle un valor de verdad objetiva, porque todo testimonio es el relato que alguien hace de su experiencia, y ya sabemos que la memoria, lo que acabamos de decir, ¿no? Pues la memoria te puede engañar, te puede jugar malas pasadas, puedes, en fin, añadir recuerdos que no son tuyos, sino que los has hecho tuyos a partir de otros, ¿no? Lo hacemos todos. Entonces, claro, a veces se confunde el respeto, ¿no?, que merece cualquier testimonio, sobre todo un testimonio de experiencias duras, ¿no? Pero con la verdad, ¿no? Confundirlo con la verdad, digamos. Y son dos cosas diferentes. Y confundirlo con la verdad histórica, y son dos cosas diferentes. Claro. Celia, vamos a hacer una breve pausa, amigos. Estamos conversando con Celia Fernández Prieto, profesora española, investigadora del tema de la memoria, de la novela histórica y de, bueno, autobiografía, diarios. Y aparte sacó un libro sobre anatomía de un instante de Javier Cercas. Así que después de la pausa, amigos, continuamos aquí por La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Celia Fernández Prieto, profesora española, investigadora en torno a la novela histórica, y que pasó por Uruguay, pasó por Montevideo, por el coloquio internacional sobre Tomás de Matos y la novela histórica Bernabé. Escribiste varios libros, uno sobre Ramón Gómez de la Serna, otro sobre Pío Baroja, ¿no? Sí. Pío Baroja, alguien que está como muy olvidado, pero... lamentablemente olvidado. Es un muy interesante, muy en algún momento aquí era muy criticado. Borges lo criticaba bastante. Sí, Borges sí lo criticaba. En cuanto a la falta, digamos, de lustre, de elegancia de su literatura, ¿no? Sí, y se basaba en algo especialmente era algo como buscado o algo que reflejaba su ser, ¿no? Claro, es que Baroja... La escritura de Baroja es una escritura muy suelta, muy fresca, muy pero muy cuidada, ¿no? Esa aparente torpeza que a unos le pueden achacar, ¿no? Sintáctica como que era muy descuidado. Un poco bruto, por decirlo de alguna forma. Pues cuando uno entra a leerlo con cuidado se da cuenta de que no es así, aunque es cierto que
Pío Baroja elige esa escritura. La elige, incluso elige como una forma de ser de antiescritor también, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, sí, no ponerse como en un intelectual, digamos, ¿no? No, Baroja era un tipo un poco misántropo, tenía, bueno, un carácter complicado. O sea, la promoción, la autopromoción, esto que estamos viendo en nuestro tiempo. No era lo suyo. Jamás lo hubiera soportado, digamos. No era lo suyo. Digamos, entrar en todo lo que sería la carrera literaria, en todo ese mundillo, digamos, o de los medios, en fin, que los escritores entran sin pensarlo ya, ¿no? Es parte de no, claro, de ahora, este momento, ¿no? Absolutamente, hay que vender la obra. Exacto, entonces tenés que, no queda otra. Y contentísimo que te entrevisten en 17 programas de radio distintas, 17 programas de televisión distintos, en fin, ¿no? Por supuesto. Esa sobreexposición que está ocurriendo ahora, ¿no? Sí. Claro que Baroja también, claro, la presencia del autor en el mundo público cambia, ¿no? En cada momento. Entonces, claro, Baroja es un hombre que está unido a un grupo de escritores que en aquel momento eran muy importantes, Unamuno, Machado, exactamente, ese grupo, y entonces en su juventud, con Azorín, con Maeztu, protagonizan una presencia pública, escriben en periódicos, entonces, bueno, no es lo mismo, pero también tampoco se buscan, digamos, una plataforma exactamente. Ahora, él era un hombre con una cierta intolerancia a la estupidez, a la tontería, ¿no? Y eso se nota. Muy iracundo, se nota. Igual que Unamuno también, ¿no? Son grandes, o bueno, que mencioné yo, Rafael Sánchez Ferlosio, que es actual, que son como la parte española, como muy. Se enrabietan mucho ante la. No soportan nada. Bueno, y ahora que estamos en la era del efímero, del vacío, más todavía, ¿no? Digamos, frente a la estupidez humana, no soportaban nada. Y aparte hay que pensar que eran espíritus o escritores de mucho nivel, digamos, porque también Pío Baroja era un tipo de altísimo nivel en una España que estaba muy anquilosada también, muy atrasada, ¿no? Realmente. Principio del siglo XX. Sí. Una España, oscura y oscurantista, ¿no? Porque Pío Baroja, por ejemplo, en Memorias de un hombre de acción, que la sitúa, que es una novela histórica, que la sitúa en el periodo de las guerras carlistas, ¿no? Va mostrando la vida de los pueblos, el maestrazgo de los pueblos de Castilla, etcétera, y entonces, bueno, él no soporta esa influencia tan enorme de la Iglesia, tremendo, ¿no? Ese control de la vida, de la psicología, de dominio, espíritu, exactamente. Dominio, entonces, bueno, eso es algo, y no es que no era un hombre antirreligioso, era un hombre anticlerical en este sentido. Y bueno, ¿no? para que se den cuenta un detalle de los amigos que nos están escuchando, y yo siempre lo cuento porque parece una cosa increíble, cuando viene la República Española, se le quiere dar obviamente el voto a la mujer, y las diputadas comunistas y anarquistas no quieren dárselo. La socialista Victoria Kent sí, pero ¿por qué la pasionaria no quería que le dieran el voto a la mujer? ¿Por qué? Porque decían que estaban dominados por los curas en el secreto de la confesión y iban a darle el voto a la derecha. Sí, ese fue el argumento. Se le dio el voto a la gracias a Clara Campoamor, que nunca le agradeceremos bastante. Clara Campoamor, bueno, Victoria Kent también votó a favor, creo. Bueno, yo realmente la que... Pero digo, cuando fueron al voto, ganó la derecha. ¿No? Bueno, no, ganó cuando se plantea el voto femenino, es Clara Campoamor la que la defiende, incluso además las enfrentan. Después que se aprobó y cuando se practica el voto femenino. Sí. En las próximas elecciones.
¿Quién ganó? ¿Ganó la derecha? Sí, pero yo creo que no se puede decir que, bueno, ganó por pero los ese votos. Era el miedo que tenía la pasionaria, de que claro, la derecha iba a ganar porque las mujeres iban a ser claro, lo que pasa es que es un argumento tremendo, ¿no? Porque, claro, tremendo. Es decir, bueno, resulta que yo te doy el voto si tú votas lo que yo quiero que tú votes. Porque por el proceso, digamos, revolucionario o progresista se iba a trancar. O sea, lo que decían estas mujeres es que se iba a progresar más sin darle el voto femenino que dándole el voto femenino que se iba a atrasar, lo cual era, bueno, era un error, un error monumental. Es confundir el medio con los fines. Claro, si tú piensas que hay derecho al voto y que las mujeres tenemos derecho al voto, da igual lo que votemos. No, lo que quiero decir es que gente inteligente como la pasionaria planteaba estas cosas claro. por la fuerza que tenía tremenda la Iglesia en los pueblos, en la gente, ¿no? Y lo ideológico. Sí, es verdad que la Iglesia, en fin, que las mujeres eran el objetivo fundamental, porque controlando a las mujeres, de alguna manera se controlaba todo. Claro. Controlabas la familia, controlabas al Señor, controlabas. Correcto. Entonces eso Baroja no lo podía aguantar y en su novela realmente cuando uno lee ese libro, ¿no? Memorias de un hombre de acción, que además es muy muy ameno, ¿no? Sale ahí toda esa rabia, ¿no? Que tiene Baroja de que no es ya tolerable este control de las conciencias y de la vida de los pueblos. Tremendo, los curas en los pueblos en España. Sí. Bueno, y hablemos de Anatomía de un instante, un libro impresionante, que en su momento tuve la suerte de entrevistar y conversar con Javier Cerca, que prácticamente es en torno al tejerazo o al fallido golpe de Estado, ¿no? Sí. Y donde él hace, digamos, un evento que podría ser, ¿qué es lo que ocurre con todas las novelas históricas bien hechas, ¿no? Que nos muestra que es que elijas el momento que elijas, estás mostrando toda la historia. Sí. O sea, por ese momento atraviesa todas las fuerzas históricas, incluso del presente, ¿no? Entonces él toma en 1981 el 23F, eso fue el 23 de febrero, y ahí habla no solamente de toda la transición, sino que tiene que hablar del franquismo y de todos los personajes, cómo se criaron bajo el franquismo, ¿no? Y establece varios paralelos a Adolfo Suárez, o sea... Sí, son tres personajes. Los que no sé cuando... Los que no se sientan. Cuando Tejero dice todo el mundo al suelo y tira la ametralladora, todo el mundo todo el mundo se tiró al suelo, excepto menos, tres, ¿no? Exacto. Que eran Gutiérrez Mellado, que era el vicepresidente, que era un general franquista, Adolfo Suárez y Santiago Arrello, el secretario general del PC, Partido Comunista, del Partido Comunista, que estaba totalmente jugado, digamos, ¿no? Como hombre que había vivido la guerra civil y decía, si esto se termina, ya está, y esto se está fumando y no se queda sentado. Claro, sí. Y es un paralelo entre los tres. Sí, a mí es lo que más me interesó de ese libro. Yo creo que es un gran libro, ¿no? Realmente, porque... Muy borgiano también, muy borgiano. Totalmente. Borgiano, la idea de Borges de que hay un momento en la vida de cada hombre que descubre para siempre quién es. Sí. Si es valiente o cobarde, si es no sé qué. Sí. Y él lo usa. Y es el caso, exactamente, es el caso de Adolfo Suárez, ¿no? Porque el libro lo que está planteando, Adolfo Suárez está vencido ya en ese momento, ¿no? Porque se está votando otro presidente, él está abandonado prácticamente por todos los que estaban, si eres un hombre vencido, derrotado. Y con ese gesto de no agacharse, se redime, ¿no? Se redime a sí mismo y se redime frente a todos los demás, ¿no? Entonces, claro, por eso le interesa la anatomía del instante, le interesa la anatomía de ese gesto, ¿no? Y además es borgiano también porque plantea el problema del traidor y del héroe, ¿no? Como alguien que traiciona sus ideales, eso mismo le convierte en un héroe. Claro, ¿no? Claro. En el caso de Suárez, digamos que era franquista y que tenía toda la confianza del sistema franquista, traiciona todo el franquismo y logra que haya democracia, y un ejemplo parecido podría ser el de Gorbachev en Rusia, digamos, ¿no? En la Unión Soviética llega
a la máxima autoridad del Partido Comunista de la Unión Soviética para desmontarlo, ¿no? O sea, para algunos son traidores, para otros son otros son héroes, sí. Y es lo que hablamos al comienzo de este programa, de que es las luces y las sombras, ¿no? Depende cómo lo estamos viendo. Claro. Y en fin, yo además, la novela... o lo que sea, ¿no? Porque él dice que no es novela, él dice que es ensayo. Él dice... Lo cual a mí en un momento me hacía un poco de ruido, porque digo, es una novela. Él dice que dice que uno la puede leer como quiera. Bueno, hace como Truman Capote, como diciendo que todo lo que está pasando acá son todos datos que yo verifiqué y como que no hay nada de ficción. Pero lo hay, lo hay sobre todo en la manera de contarlo. En el montaje, claro. En el montaje. Claro. Es como una película, ¿no? En la cual dices, vale, todo esto, todas estas imágenes son verdad, ocurrieron. Pero el montaje es ahí tu marca, ¿no? Claro, con otro montaje contaría otra cosa. Eso es. Entonces, realmente el montaje... Eso pasa en los documentales también, ¿viste? Que claro. Los documentales pasan, digamos, la vida de una hormiga, lo que fuera, no sé qué, pero después se edita y, bueno, puede ocurrir que una cosa dramática o súper aburrida o lo que fuera, digamos. Claro, porque al fin y al cabo, el montaje es tu mirada. Es cómo tú estás viendo las cosas y qué relato quieres hacer, ¿no? Entonces, este libro de Cercas parte de las famosas imágenes del golpe, ¿no? La entrada de Tejero en las Cortes con esa brutalidad. Él parte de esa escena y empieza a, digamos, desmenuzarla, ¿no? Poco a poco va, y de ahí como si fuera tirando de un hilo, ¿no? Como porque es una escena fija, claro, ya está. No, pero incluso volvemos con el tema de que uno tiene en la memoria y, digamos, los agujeros, digamos, por las neuronas que se nos van muriendo, se van rellenando, o a veces queda la impresión, hace poco leí, pero ahora no me acuerdo cómo se llama, la cuestión de que vos crees que un hecho histórico ocurrió y en realidad y lo cree todo un pueblo, toda una ciudad, todo un mundo, y no ocurrió. Por ejemplo, en Anatomía del Instante lo que dice es que las imágenes de televisión española no se vieron en ese momento. Pero todo el mundo, yo creía que la habíamos visto en ese momento. Yo también. O sea, todos creíamos que la habíamos visto en ese momento. En realidad lo que se veía era la voz salía por la radio. Y después sí, cuando se venció el golpe, la repitieron tantas veces que todo el mundo creyó que eso había salido en que vivo. Lo habías visto, sí, yo lo creía también. Y Javier Cercas también lo creía y todo. Sí, son esos espejismos que se producen en ciertos momentos. Colectivos, sí. Todo el mundo hubiera jurado que tal cosa. Sí, hubiera jurado el también. Efecto, lo vi en los archivos X en la última. Los yanquis le llaman el efecto Mandela. ¿Por qué? Porque en los años, fines de los años, principios de los años 90, y así hicieron una encuesta, y bueno, todos los yanquis decían que habían visto morir a Nelson Mandela, o sea, que habían sabido, porque hacía 17 años que estaba preso, ¿bien? Y nada, el efecto Mandela es que gente te diga que pasó algo que no ocurrió. Que no ocurrió. Y en este caso, lo mismo, lo del 23F, nos juntábamos nosotros y con Javier Cerque, todos jurábamos y perjuramos que nosotros lo vimos en la televisión. Sí, y no ocurrió, es cierto. Sí. Increíble. Es increíble, sí, es increíble. Para hacernos pensar, ¿no? Cómo la percepción pero colectiva, aparte, de todo un pueblo, ¿no? Es increíble. Sí, es que, bueno, quizá también porque, como sí lo oímos en la radio, ¿no? Porque además es que estábamos todos pendientes, ¿no? O por lo menos, bueno, había... Y inmediatamente, claro, pues la radio estaba transmitiendo en directo y además se escuchaban los disparos. Se escuchaban los disparos y todo, porque claro, al final se produce como una especie de alucinación colectiva. Porque después ¿no? lo pasaron tantas veces, una y otra vez. Que digo, a nivel mundial es como lo de las Torres Gemelas. Digamos, igual, y estaba pensando en eso. Pensando en eso, en esa... Que al final pierde incluso sentido, el signo, el significado que estamos viendo, claro. pierde significado porque lo has visto tantas veces que ya pierde absolutamente dramatismo. Exacto. Y parece una escena de película, parece una escena de ficción. ¿Qué es lo que dice Cercas? Empieza a ficcionalizarse. Sí. Que a fuerza de repetir acabamos por creer que eso es una ficción, es una película, ¿no? Y
porque precisamente lo que él dice es: quiero devolverle a esa escena la realidad que perdió, ¿no? Claro, y lo voy a contar desde una novela, porque él dice que no es una novela, pero digamos, en todo caso es un ensayo montado como una novela, porque sí. Está montado para que sea entretenido como sí, una novela. Sí, sí. Un ensayo no se preocupa tanto de esa forma. Y el estilo, esa reiteración que él hace en el estilo de contar lo mismo una y otra vez, que a veces es como... hay como una especie de neurosis sintáctica, digamos. Y también ¿no? es muy crítico con los socialistas, que lo ponen como jóvenes que son muy voraces, ¿no? Felipe González, Alfonso Guerra, etc. Y después me llamó la atención que era uno de los principales fuentes, Felipe González, de ese libro. Del libro. Del libro. Y sin embargo, digamos, lo castiga bastante, ¿no? Sí, y de hecho me dijeron, digamos, cuando hubo la lucha a nivel en España, digamos, de discusión entre la izquierda más de Podemos y la izquierda más del PSOE, como que Javier Cerca estaba digamos, en esa ala, digamos, aunque en Anatomía del Instante es tremendo con el PSOE, ¿no? Sí, pero yo creo que es tremendo con la actitud de los socialistas contra Adolfo Suárez en ese momento. Ajá. Era más eso, o sea, realmente en esas circunstancias, cuando Adolfo Suárez pues estaba atacado por su partido